Buenos días, Zamboangueño y Zamboangueña. Y yo, si Benjo. Y yo también, si Ashley Soria. Este el Chabacano TV. Hola! Did you know that Chabacano or Chabacano is a Spanish-based Creole language spoken here in the Philippines? The word Chabacano is derived from Spanish, meaning poor taste and vulgar in Chabacano language, which was developed in Cavite City, Ternate, Zamboanga, and Ermita. There are 6 different dialects was in Chabacano. Zamboangueño for Zamboanga City, Davaoeño, Zamboangueño, Castellano Avacay in Davao City, Ternateño in Ternate, Cavite, Caviteño in Cavite City, Cotabateño in Cotabato City. Ermiteño in Ermita. The Chabacano is the only Spanish-based Creole in Asia. It has survived 400 years, making it one of the oldest Creole languages here in the world. The highest number of Chabacano speakers are found in Zamboanga Island of province or in Basilan. Nakikita ahora ng Jardín de María Clara Llobregat para saber el mga gente aquí na pasanangka si sabe pa sila conversa el lenguaje Chabacano. Uy, amigo, Si, kung ka taas eh? that picture ang mga view akin na paseo Dardin. Ang sino ba? Aura, pwede ba ito kumigo sige? Or ano yung kita nandiyaton mga kaibigan para man-interview and mga gente ang kinapasunang ka. Si sabi sila man-kwento and lengguahe Chabacano. Sige, tara. Buenas tardes con ustedes todo. Yo soy Jean Marie Pimosones. Ahora sabe kita kung sabe pa otro gente conversar Chabacano. Ven, anda kita aquí. Buenas. Hi, sir. Sabe ba tu conversar Chabacano? ¿De dónde tú aquí na Zamboanga? Sir, sabe, cuándo tú ya sabe conversar Chabacano? Aquí la mayoría aquí tiene que ser grande. Difícil ba conversar Chabacano? Or sabe conversar Chabacano? Depende. Ako. Kailangan lang iki. Hindi aquí wa. Ito, sir. Pero tú ya nace aquí na Zamboanga? Sí, Zamboanga. ¿Cuándo tú ya sabe conversar Chabacano? Saya? ¿Cuándo usted ya aprende a conversar Chabacano? Mga kuwan siguro. 6 ang sinayo. Ahora, tapos sabi kita kay 2 peoples in Zamboanga sabi man Chabacano. Na encabezamiento del Maga Noticias. Policía observa el full alert status cuantos días antes el Pascua. Traffic na pueblo basta queda problemático mediante el montón de mga Christmas shoppers quien tasiapas con mga Christmas sale. Carta del CBC Piquet expresa desde oposición acerca del RH Bill y lee durante el Misa de Gallo. Campaña contra reventador y retira el Departamento de Salud. Pulis muerto después poner a supla de tiro na barangay Lunzuran. Backrider de un motorciclo muerto después cae y manipit na truck del OCENR. Y mga Zamboangueños ya celebra con la victoria de Nonito Donaire. Buenas tardes, Zamboanga Península. Yo soy Jewel Reyes. Aquí ahora el detalles del Maga Noticias. El Zamboanga City Police Office observa con el full alert status cuantos días antes del Pascua. Fuera na centro del pueblo donde tumpukan niya mga Christmas shoppers, concentrado también ahora el policía na mga iglesia katolika. Tamang patrol Lizel Lacas de Santos. Principiando del viernes ya ponía bajo na full alert status el ZZPO con toda la estación del policía, siguiendo mga diferentes actividades para na celebración del Pascua. Na centro del pueblo notable que tumpukan niya mga Christmas shoppers, quien toma ventaja con el barato precio que ta ofrece mga tienda. Asigun kun Police Senior Superintendent Edwin De Ocampo, fuera na mga kalye, concentrado también sila aura na seguridad ng mga iglesia katolika. As of now, no, maganda naman yung natin, yung mga deployment ng mga personals natin na nagbabantay sa mga simbahan. No, continuous yan. Kasi dati naman natin ginagawa,
kailangan lang talaga ng supervision. Guillermo, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo Está usted aquí estás? con su pequeño rinconcito de España, ¿no? Sí, señor. Esa es mi escuela de baile. Se llama El Cañí, como una de las cuevas de Sacromonte. Esas son mis alumnas. Hola, hola, hola. Esa es la actriz de cine, Maggie de la Riva, cine Tagalog. Equivaldría a Sara Montiel. ¿Y dónde aprendió usted? Yo fui hijo de una bailarina española, adoptivo. Y usted es tan aficionado a España, se levanta a las 2 de la mañana, hora de aquí, para ver qué. Cine de barrio, porque llegaban antes aquí las películas de Sarita Montiel y de Fernán Gómez, de Concha Velasco. Soy Teresita, Teresita Liboro. Encantada de conocerla, señora. Voy a quitar mis gafas, oye. Entonces se hizo overheat. Cada 2 meses tenemos misa aquí. Mucho sudor Filipinas. Aquí está el comedor. Se puede sentar 30 personas. Este ha sido desayuno, costillas. 6 costillas. Este es pastel. Una especie de tortilla patata, pero descapotada. Sí, sí, sí. Con gambas y con huevo. Gambas, sí, sí, sí. Aquí se sienta mi marido o yo, o si no, estoy en el otro lado. ¿Y cómo habla? ¿Por walkie-talkie de ahí a aquí? Tenemos que tener teléfono. Por teléfono. Por teléfono. ¿Cómo se llama otra vez? Nacho. Unilingüis. Unilingüis. C. Cuando dice coño, ¿qué quiere decir? El órgano sexual femenino. Ah, tienes que saber este. Oh. Ah, sí, sí. Unilingüis. Esta sala es para mis lecciones en baile español con el señor Guillermo Gómez. He comprado varias faldas en Madrid, pero esta misma está hecho aquí, con clavos para sonar. Está hecho en Madrid. Ha durado 20 años. Barbilla arriba y los ojos derechos. Tila ba nagbalik ang panahon ng mga Kastila sa University of Santo Tomas at yan ay dahil sa gayak at gamit na wika ng mga estudyante pati na ng mga guro. Bahagi pa rin daw yon ng ika-4 na raang anibersaryo ng UST. Nakatutok si Dante Perello. Buenos dias! Pagpasok mo ng University of Santo Tomas grounds, mga pagbating Espanyol ang maririnig mo. Buenos dias, ¿cómo estás? Pero di lang wikang Kastila ang bubungad sa'yo, maging mga kasuotan ng mga estudyante at faculty, kung todo Filipiniana. May nag-ala Maria Clara, Crisostomo Ibarra, Ilustrados, Fraile, at iba pang pamilyar na karakter sa librong Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Aakalain mo tuloy na nagbalik panahon ka. It was very flattering to wear this costume again in the occasion of the 400 years. Masaya rin po yung pakiramdam kasi nakapagsuot kami nito. Yun nga lang po, mahirap, mainit, mabigat, kasi ang dami pong patong-patong. Masaya po. Kasi parang nabifeel ko po yung times dati. Bahagi ito ng selebrasyon ng ika-4 na raang anibersaryo ng UST. Sa ating mga kapwa Pilipino, aming ibinabahagi sa inyo ang kasaysayan at ang misyon ng University of Santo Tomas upang tuloy-tuloy kaming magsilbi sa simbahan, sa bayan at sa pamilya. Bukod sa photo exhibit, narito rin ang Pope Mobile na ginamit ni Pope John Paul II noong World Youth Day. Ang Universidad ng Santo Tomas ay isang pambansang palatandaang pangkasaysayan. At ang main event, ang pagpapasinaya sa estatwa ng Arsobispong Kastila na si Miguel de Benavides na nagtatag sa UST noong 1611. Bukod sa mayamang kasaysayan, mahaba rin ang listahan ng mga kilalang taong nag-aral dito sa UST. Kabilang na dyan ang mga bayaning sina Jose Rizal, Emilio Jacinto, Marcelo del Pilar at Apolinario Mabini. At mga taong naging bahagi ng kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tulad ng mga dating presidenteng sina Manuel Quezon, Sergio Osmeña, Jose Laurel at Diosdado Macapagal. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras.